es correcto, no es correcto. Pero tomarlo como venía y seguía aplicándolo como venía y iba a clase y punto. ¿A quién se le ocurre cuestionar las constantes universales? A ver si son constantes. A Pablo Cisterna, acá presente. Y seguro que algo encontró. Ya la vez pasada, en la primera charla, nos dio indicio de que la cosa está como para pensarla. Y vaya si lo piensa bien Pablo Cisterna, que es un excelente docente, investigador, ¿para qué hablar bien de él si ya lo saben todo? Y los que no lo saben, está su currículum ampliado en internet, así que el doctor Pablo Cisterna una vez más con nosotros, un amigo, y muchas gracias por estar. No, gracias a todos, Roberto, y gracias a todos por venir y gracias por la curiosidad, porque es un tiro bastante extraño este, ¿no? O sea, ¿qué tiene que ver la distancia a la Luna, el tamaño de los planetas y la física nuclear con este problema? ¿Por qué es un problema? ¿Es un problema? Bueno, es un problema la propia existencia de las constantes fundamentales, porque como comenté en la charla que di el año pasado, las leyes más fundamentales que conocemos, las leyes fundamentales de la física, dependen de un conjunto de más o menos 26 parámetros, que nadie sabe por qué valen lo que valen y no otra cosa. 26 llamadas constantes fundamentales de la física. Como por ejemplo, esa que se ve ahí, que Dios le está dando a Adán, ¿no? Que es la constante de estructura fina, que se llama así. Yo suelo usar la letra griega alfa, que vale más o menos 1 dividido 137 y que tiene que ver con el cuadrado de la carga eléctrica del electrón. Tiene que ver con eso. Y con la constante de Planck, que mencionó acá Roberto, y con la velocidad de la luz. Vale 1 dividido 137, algunos decimales. Es un número sin dimensiones, es un número puro, que está metido ahí en las ecuaciones del electromagnetismo, las ecuaciones de Maxwell, cuánticas, ¿no? Con mecánica cuántica del campo eléctrico y magnético. Y obviamente, hasta ahora que se sepa es una constante. El tema es que esas ecuaciones fundamentales de la física, que tienen un montón de símbolos y cosas, funcionan muy bien, pero en ninguna parte está dicho por qué esa constante vale lo que vale una otra cosa. Y así como esa hay muchas otras, como por ejemplo la constante universal de la gravitación de Newton, que vale también lo que vale y podría valer otra cosa. Entonces, cuando en la primera parte del subtítulo dice filosofía de la contingencia, es que el universo perfectamente podría haber sido un universo en donde las leyes fueran las mismas, nada más que la constante, esa estructura fina, valiera 1 dividido 136, o 48, o 48.000, o 1 millonésimo. Obviamente hubiera sido un mundo muy diferente, pero el mundo es el que es el que vivimos nosotros, y el que esa constante vale lo que vale. Ahora bien, la gente desde hace muchas décadas está tratando de mejorar esas leyes fundamentales. Justamente el hecho de que haya tantas constantes fundamentales es una invitación a investigar acerca de si no habrá alguna teoría más fundamental en la cual el número de constantes fundamentales sea menos. Ya que el lugar 26, que fueron 20, ya es un paso adelante. Uno podría decir que el grado de contingencia de nuestra visión del mundo a nivel fundamental es 26. Porque hay 26 grados de libertad que uno los podría variar y que darían una teoría perfectamente consistente como la teoría que describe nuestro universo actual. Nadie sabe por qué valen lo que valen esas constantes. Ahora bien, el científico en particular, cuando pretende entender algo, lo primero que hace, al menos desde la revolución científica, es tratar de encontrar una causa de eso. Ahora, una causa, en la visión moderna de la ciencia, es encontrar una dinámica de eso. Causa y dinámica están relacionadas. Pero encontrar una dinámica, automáticamente uno se imagina algo que cambia. ¿Qué es la dinámica de los estáticos? Es algo medio extraño. O sea, encontrar la dinámica de algo para poder explicarlo, y después sí, podría explicar por qué es constante. ¿Por qué es constante? ¿Por qué en un valle
una roca que se la deja librada a que rueda y termina en el fondo del valle. Y después termina quieta. Está muy bien. Termina quieta, uno puede entender por qué termina quieta, ¿no es cierto? Aplicando las leyes de la gravedad de Newton y las leyes de Newton. Pero a priori, para poder entenderlo, uno necesita una dinámica. Porque si no, ¿cuál es la explicación? Dios puso esa roca detrás del árbol número 43 del valle, ¿no? Entonces, tratar de explicar... Perdóname, Pablo, ¿por qué pones Dios a Dios ahí? Lo dije... ¿Por qué? No, lo dije... No, porque podría no ser Por así. supuesto, podríamos ser así. Ah, no, está bien. Disculpa Está bien, la interrupción. Lo digo de forma, si quieren, provocativa o que cada cual lo toma como quiera. Digo, No, yo no, tampoco fui provocativo. no, pero por ello sí. O sea, quiere decir, No. puedo decir Dios como puedo decir... Es una opción. Es una opción, puedo decir la creación, pero creación también tiene una connotación, que sí que fue creado, ¿no? Digamos. Todo lo que uno quiera llamar. ¿Por qué? Si uno no encuentra una dinámica, uno dice, bueno, esa roca está ahí. Es parte de la contingencia. Obviamente, digamos, las cosas bien podrían ser distintas, y ahí tiene que ver con las condiciones iniciales del planeta y por qué fue parar esa roca ahí, ¿no? Las condiciones iniciales. Pero acá estamos hablando de una constante fundamental, que se supone que vale lo mismo en todas partes, ¿no? Si uno quiere explicarla, bueno, hay mucha gente que está buscando la famosa gran teoría unificada. La gran teoría unificada, que busca reducir el número de constantes fundamentales, busca reducir el número de ecuaciones. Una de las más famosas, que tiene más prensa, es la teoría de supercuerdas, ¿no? Que pretende explicar esas ecuaciones que tienen 26 constantes fundamentales. El tema que hasta ahora, esa teoría no ha ayudado a simplificar el problema, y ni tampoco ha ayudado a describir el mundo que nos rodea. Pero es un intento interesante en el cual siguen trabajando cientos de físicos en el mundo, o miles, pero no ha ayudado por el momento a simplificar las cosas. Tanto la teoría de supercuerdas como otras teorías, lo que tienen es que, como consecuencia, es que algunas de esas constantes fundamentales dejen de ser constantes y pasan a variar. Pasan a ser entidades dinámicas que varían. Entonces ahí algunos tienen que explicar por qué es constante algo que podría variar, ¿no? ¿Por qué es constante algo que podría variar? Hay algunas constantes, la carga del electrón, estas personas que están ahí son personas que tienen que ver con la historia de esta búsqueda de explicar el valor de las constantes fundamentales. El que está arriba a la izquierda es Eddington, y el que está arriba a la derecha es Dirac, que es el padre de la mecánica cuántica relativista, que fue el primero, en 1937, así no le crean a Roberto, yo no fui. Hubo muchos años. Dirac, el padre de la mecánica cuántica relativista, o si quieren, el padre de la unificación de la relatividad especial con la mecánica cuántica, fue el primero que dijo, ¿y si la constante de Newton varía? Eso fue en 1937, en una carta a la revista Nature. Ahí abajo hay un par más de personas muy importantes, como Dick y John Barrow, personas que han contribuido mucho a todo este problema, de estudiar si las constantes son constantes o no. Entonces, ahí provocando una vez más, ¿no? Y bueno, fíjense, no pretendo que lean en detalle al cuadro, ¿no? Sino que vean lo que significa enfrentarse a esto que digo, el grado de contingencia del universo, del mundo que nos rodea. No todas esas constantes son fundamentales, ¿no? Algunas no, pero la mayoría están relacionadas con constantes fundamentales. La velocidad de la luz, esos son los números más exactos hasta la fecha de determinación del valor de esas constantes. Muchas son medidas con muchos decimales, fíjense la cantidad de números. O sea, lo que pasa es que hay algunas constantes que son constantes por convención, por la forma en que nosotros definimos nuestro sistema de unidades. Una es la velocidad de la luz. La velocidad de la luz es constante por elección de nuestro sistema de unidades y también por elección de cuáles son las magnitudes independientes. O sea, desde hace ya muchos años, las unidades de medida se miden a partir de medir tiempos. Perdón, las unidades
distancia se miden midiendo tiempos. Ahora, ¿cómo uno hace para medir una distancia midiendo tiempos? Bueno, usando una velocidad. Bueno, se supone que la velocidad de la luz es constante. Hasta ahora esa hipótesis es consistente con todos los experimentos, o sea que hay convenciones mejores que otras. Esta es una convención que sirve porque nos da una visión simplificada de la naturaleza. Pero una cosa, cuando yo digo constantes fundamentales, para que tenga sentido lo que digo, tiene que ser constantes sin dimensiones. Porque si yo digo, no sé, la masa del protón es constante, y bueno, dependerá qué unidad de masa yo uso. Porque si yo elijo usar como unidad de masa la masa del protón, por definición, la masa del protón va a ser constante. Así que lo que tiene sentido es hablar de constantes fundamentales sin dimensiones. Por ejemplo, el cociente de las masas de dos partículas elementales, como la del protón dividido en el electrón, que da más o menos 1830 y pico, ¿no? Les cuento que desde hace poquitos años hay una tibia evidencia de que ese cociente podría estar variando. Esto es algo que por ahí algunos de ustedes no sabían. Hay alguna tibia evidencia de que hace algunos miles de millones de años ese cociente era un 100 milésimo más chico. Eso es para los que saben estadística, es una evidencia a 2 sigmas, o sea que es una evidencia que no alcanza a ser definitiva. Es un indicio, ¿no? Hay otro indicio también para esa famosa constante de estructura fina. Perdóname, que en ese caso, ¿qué era más, qué tenía más masa, el protón o el electrón? El protón. Ah, disculpa, tengo una pregunta un poco Sí. complicada. No, es que sí, creo que el protón, es que siempre me confundo si cuál de los dos está arriba en la definición. Fue perdiendo masa Sí, supuestamente. pero un 100 milésimo, Sí. 5.000 millones de años. O sea, acá hay un montón de constantes, pero era para que vean, digamos, un pantallazo de lo que cuando digo el grado de contingencia del mundo que nos rodea. Son todas cosas que uno no puede calcularlas teóricamente. Uno tiene que ir y medirlas en el laboratorio. Es la única forma de estar controlando. Bueno, entonces es un poquito lo que les decía, ¿no? Puede ser el desideratum de la física moderna. Todo lo que cambia debe obedecer leyes. Pero lo que no cambia, ¿es contingente o es necesario? Si es necesario, ¿cuál es la necesidad que hay detrás? ¿No? Pues, ¿qué necesidad tenés constante estructura fina de valer 1 sobre 137? O sea, ¿hay una ley detrás que te llevó a tener ese valor? Bueno, muy bien, entonces ahora vamos a, yo tengo algunas cosas de la charla del año pasado, vamos a avanzar. Espera un pedacito. Por ejemplo, otra cosa es, como por decirlo de alguna manera, ¿cuánto campo magnético tiene el protón? Eso es una cosa que tiene que ver con una constante fundamental que se llama el factor giromagnético del protón. Bueno, también hay evidencias tibias de que el factor giromagnético del protón puede haber variado también el valor de un 100 milésimo hace 4 o 5 millones de años. Bueno, esta es otra transparencia que da una idea, que va a aparecer, de este grado de contingencia, ¿no? Donde acá están realmente, sí los valores, sino para que quede más claro cuáles son esas 26 constantes fundamentales. No las voy a describir en detalle, ¿no? Pero tienen que ver con las masas de los quarks, que son 6 los quarks fundamentales, los que componen los protones, neutrones y otras partículas que no existen en la naturaleza normalmente. Están otras cosas raras que no había ni siquiera leer en voz alta, la masa del electrón, la posible masa del neutrino, que se supone que hace unos años hay evidencia de que el neutrino tiene masa, otras partículas son muón, tau,
la famosa partícula llamada de Dios, el bosón de Higgs, que también tiene una masa, el valor que tiene el campo de Higgs. Hay un montón de cosas que son fundamentales y que no tienen explicación. Y otra es la constante cosmológica. ¿Qué diablos es eso? Bueno, desde que hace 20 años se descubrió que el universo se está no solamente expandiendo, sino que se está acelerando, esa aceleración se explica, entre comillas, por la existencia de una cosa que se llama constante cosmológica, que es la que me está acelerando la expansión del universo y que nadie sabe por qué vale lo que vale y no otra cosa. Muy bien, entonces ahora, con digamos, introducción, vamos a entrar de lleno en los temas de la charla que les quiero contar hoy, que es qué evidencias hay de algunos fenómenos muy interesantes con respecto a si alguna u otra constante fundamental varía o no. Y más allá de que todavía no voy a contar el final de cuál es la evidencia, es interesante ver lo importante o la importancia de las constantes fundamentales para un montón de fenómenos, algunos cotidianos, otros menos cotidianos, pero que de alguna manera están cerca nuestro. Bueno, entonces vamos a hablar un poquitito sobre la constante de la gravitación de Newton, que es la constante que aparece, ¿no?, en la ley de la gravedad. Ahí está Newton. La constante de Newton se suele denotar con la letra G mayúscula. Y la que aparece en la ley de Newton de la gravedad, que me dice que entre cualquier par de cuerpos, o cualquier par de cuerpos, se atraen con una fuerza llamada gravitatoria, que es proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ellos. Y la constante de proporcionalidad que vincula la fuerza con esos factores que dije es esa constante que le introdujo Newton, que es la constante de Newton, que tiene un valor, ¿no?, pero que ese valor podría cambiar. Entonces, una de las formas de ver si la constante de Newton es constante o no es analizar la distancia a la Luna. Bueno, desde hace ya 45 años, un poco más, ¿no?, desde que algunas de las misiones Apolo llevaron unos retroreflectores cúbicos, que son esos que se ven ahí abajo, que parecen panales de abeja. Tanto el Apolo 11 como el Apolo 15 llevaron esos retroreflectores, que son como espejitos, que tienen la propiedad, como todo espejo en forma cúbica, cuando incide un rayo de luz rebota en la misma dirección. Eso se puede ver fácilmente con las leyes de la óptica, un espejo así cuadriculado en forma cúbica. Entonces, se llevó con la intención de medir la distancia, ¿no? Lo que pasa es que pasaron varios años hasta que se pudo medir. No es fácil apuntar a un objeto que está a 400.000 kilómetros de distancia, ¿no es cierto? Y que encima no es muy grande, que digamos. Miren el tamaño de esos los reflectores son de 1 metro, cosas por el estilo, ¿no? También hubo misiones soviéticas, las no tripuladas, que también llevaron instrumentos similares. Entonces, lo que se hace es, se tira un rayo láser, que es lo más focalizado, el rayo más focalizado que uno puede inventar tecnológicamente, ¿no? Se apunta hacia la Luna, y fíjense que son rayos formidablemente enfocados, aunque parezca que no, porque cuando llegan a la Luna tienen un ancho de 6 kilómetros. O sea, uno tira el rayo con rayo láser, cuando llega a la Luna se abrió el rayo 6 kilómetros, que no es mucho para un viaje de 400.000 kilómetros. No es mucho. Hay una comparación, ¿no?, que digamos, tratar de invocarle al espejo es como disparar una moneda de 10 centavos a 3 kilómetros de distancia, ¿no? Bueno, le pegan. Ustedes saben que la luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo, la Luna está a 400.000, así que tarda un segundo y pico en ir y en volver 2 segundos y medio más o menos.
Y acá hay otra cosa que realmente es sorprendente. Se parece a esto de, algunos de ustedes habrán escuchado, que descubrieron las ondas gravitacionales y que la tecnología que hay detrás es formidable. Bueno, acá también. Porque de ese rayo que llegó, vuelven los fotones, o parte de los fotones vuelven, pero digamos, se va a seguir abriendo ese rayo. Entonces, ¿cuántos fotones llegan al telescopio que está, digamos, ahí al lado del láser que emitió? Bueno, cada 10 a la 18, o sea, cada 1 trillón de fotones, vuelve uno. Ahora, ¿cómo identifico ese fotón frente a todos los trillones de fotones que vienen de todas partes, de las estrellas, de las nubes, de los edificios, supone que no se puede, no hay edificios cercanos, pero digamos, de las nubes, de todo lo que no se le ocurra? Bueno, porque ese rayo láser es súper hiper monocromático, o sea, la frecuencia es muy precisa, entonces uno puede identificar de entre todos los fotones que volvieron cuál es el que provino del láser que emití. Entonces, midiendo el tiempo que tarda el rayo en ir y volver, mido la distancia a la Luna, concretamente la distancia a esos espejos. Eso lo podemos hacer desde hace alrededor de 40 años, medir la distancia a la Luna. Entonces, hay un montón de resultados que se obtienen de ese experimento, que les cuento que hay varios observatorios, todos apuntan a los mismos retroreflectores. Uno está en Texas, otro está cerca de Niza, en Francia, hay otro más que está en Nuevo México. Bueno, les cuento, por ejemplo, que la Tierra se está alejando, la Luna se está alejando de la Tierra a un promedio de 38 milímetros por año. Es un promedio, no es que siempre todos los años se aleja 38 milímetros. Fíjense la precisión con que estamos midiendo la distancia de la Luna para poder decir que se está alejando 38 milímetros por año, ¿no es cierto? Bueno, también la forma en que se aleja y las irregularidades que tiene el movimiento de la Luna, que muchas se pueden explicar por el efecto de las mareas y qué sé yo, pero hay algunas que se explican debido a que tiene un núcleo líquido. Pero perdóname, Pablo, Sí. la distancia de la Tierra a la Luna no es constante. No. La Luna no describe una circunferencia, No. digamos, alrededor. Quiere decir que tenés que Por supuesto. mirar o ver en qué momento. En todo momento, o sea, Claro. una vez que uno descuenta los movimientos de rotación de la Luna alrededor de la Tierra, los de nutación, los de precesión, La excepción de los equinoccios. de los equinoccios, la precesión de la órbita de la Luna, la nutación, que es otro movimiento, Cada 11 todo, años. cuando uno, todo eso, aparte de todo eso, se está alejando un promedio de 38 milímetros por año. O sea, al margen de todo lo demás, porque todo lo demás es periódico. Nutación, precesión, bueno, órbita alrededor, es todo periódico. O sea, va y viene, va y viene, va y viene, todo va y viene, pero esto no va y viene. Esto se está alejando. Es acumulativo. Es acumulativo, por eso es diferente. Y bueno, es más, la cosa es más complicada todavía, porque hay otro efecto acumulativo diferente a este, que tiene que ver con las mareas. O sea, hay otro efecto acumulativo que hace que la Luna se aleje, pero ese efecto se puede discriminar, me estoy adelantando otra cosa. Otra cosa que también entonces sabemos que el 20% del radio de la Luna, o sea, tiene un núcleo que equivale al 20%, un núcleo líquido que equivale al 20% del radio de la Luna, esta es la figura. Ahí están las imágenes de los retroreflectores un poquito más aumentadas. Y bueno, hay otra cosa que ¿vieron la ley que descubrió Galileo? Que todos los cuerpos caen con la misma aceleración en el campo, en la gravedad de la Tierra. Si los estos experimentos
cuando uno desprecia el aire, o bien cuando uno alzó hacer una campana, digamos, en donde sacó todo el aire, todo cae con la misma aceleración. Bueno, la Luna y la Tierra están cayendo, entre comillas, con la misma aceleración hacia el Sol. Ustedes saben, están orbitando hacia el Sol, pero orbitar es una forma de caer, ¿no? Es una forma de caer porque es cuando cualquier satélite de la Tierra que orbita está cayendo a la Tierra, nada más que su velocidad tangencial compensa la caída y al final termina dando un círculo, una elipse o lo que sea. La Tierra y la Luna están cayendo hacia el Sol con la misma aceleración. O sea que lo que se llama el principio de equivalencia de Einstein o la ley de la universalidad de caída libre de Galileo también vale para la Tierra y el Sol. Todas esas cosas se pudieron verificar con esto que se llama telemetraje lunar. Telemetraje lunar por láser, ¿no? Ahí, ¿ven? Esta es la imagen de un rayo del láser, ¿no? Este es el observatorio Apollo, con doble L, que está en Nuevo México. Fíjense que cada pulso de láser dura 100 picosegundos, o sea, 100 billonésimos. Cuando digo billonésimos, me estoy refiriendo a millonésimos de millonésimos. 100 billonésimos de segundo. Y es importante que sea muy corto, porque bueno, eso le ayuda más a identificar ese fotón que volvió, ¿no es cierto? Y porque se hacen la cuenta, la luz recorre 1 milímetro en 6 picosegundos. O sea que un pulso de 100 picosegundos, digamos, ese paquete de luz que está viajando, más o menos, hagan la cuenta, son más o menos 15 milímetros, una cosa así. Entonces, permite una precisión importante. Hablando de movimientos, ese es uno, digamos, eso es, digamos, eso es un poco como seguir a la Luna cuando está rotando alrededor de la Tierra, y aparte esto está acelerado, no es una película acelerada, ¿no es cierto? El movimiento de la Luna es muy complicado. Digamos, si el piso es el plano en el cual la Tierra gira alrededor del Sol, ¿no? Que se llama plano de la eclíptica, el plano está el plano de la Tierra que rota alrededor del Sol. Está el plano de la Tierra rotando alrededor de sí misma. El plano ese está inclinado respecto del otro plano, ¿no es cierto? La Tierra está inclinada, si no fuera por eso no habría estaciones. Eso es otro tema, pero está inclinado. Bueno, respecto del ecuador el ecuador de la Tierra tiene que ver con el plano de rotación de la Tierra sobre sí mismo, que está inclinado respecto de la traslación de la Tierra del Sol. Respecto de ese plano, del plano del ecuador terrestre, el plano de la Luna está inclinado en promedio 23 grados. En promedio, porque el plano de rotación de la Luna alrededor de la Tierra tiene un movimiento de nutación, está constantemente haciendo así y así, ¿no? Y a su vez, el punto donde la Luna está más cerca de la Tierra, el perigeo lunar, o sea, la Luna gira de la Tierra, pero no está quieta la elipse esa, sino que va girando. Es una elipse que va girando, o sea que el punto de mayor acercamiento de la Luna a la Tierra va girando, ¿no? Eso es la precesión del perigeo de la Luna, que es bastante rápida, se da una vuelta entera cada 8 años y pico. Como les decía, la inclinación del plano de la Luna oscila entre 18 y 28 grados cada 18 años y medio, más o menos. O sea, el plano de la Luna rotando de la Tierra, ¿no? Es así cada 18 años. Y encima, la Luna rota sobre sí misma. Lo que pasa es que como la Luna rota sobre sí misma al mismo ritmo con que gira alrededor de la Tierra, entonces siempre nos muestra la misma cara. ¿Ah? Está mal dicho
el lado oscuro de la Luna, más allá de que ese disco es muy bueno, por supuesto. Está mal dicho, no es el lado oscuro de la Luna, es el lado no visible de la Luna. Porque cuando es luna nueva, el lado oscuro es brillante, porque está mirando el sol. Así que, bueno, ese plano en donde la Luna gira sobre sí misma está un poquito inclinado, 1,5 grados, respecto del plano de rotación de la Tierra del Sol. O sea, es todo muy complicado. El movimiento de la Luna es muy complicado. No es casualidad que esa inclinación de la rotación también oscile con el mismo periodo que el plano de rotación de la Luna, 18 años y medio. Ambos oscilan con el mismo periodo, como para colaborar en la admiración de Newton. Buena parte de todos estos movimientos y problemas fueron estudiados por Newton en su libro Principios Matemáticos de la Filosofía Natural en 1687. O sea, con lo cual, bueno, aparte, digamos, el grado de excentricidad de la órbita hace que la distancia entre la Luna y la Tierra cambie un 11% a lo largo de un mes lunar, ¿no? O sea, acerca ese eje un 11%. Bueno, es complicado. Todo esto para que sepan que es complicado el movimiento de la Luna alrededor de la Tierra. Es muy complicado. Más complejidades. En realidad, lo que nos interesa para explicar bien la Luna, el movimiento de la Luna, es la distancia desde el centro de la Tierra al centro de la Luna. Pero esto se complica más, porque resulta que el eje polar de la Tierra, que es el eje sobre el cual gira la Tierra alrededor de sí misma, rota la Tierra, también se mueve. O sea, la Tierra rota sobre sí misma con un eje que sube un poquitito, debido, por un lado, a lo que se llama el torque tidal, que es como la Luna es importante, o sea, influye sobre la Tierra, y obviamente atrae más la parte de la Tierra que está cerca de la Luna, de la parte que está del otro lado, la atrae más, le produce como tensiones a la Tierra, que hace que se produzcan las mareas. Es bastante complicado el tema de las mareas, pero el tema es más complicado, porque los terremotos, las glaciaciones, que son fenómenos que duran miles de años, pero que hay que tenerlos en cuenta cuando uno quiere estudiar el efecto a largo plazo del movimiento de la Tierra y de la Luna, afectan. Imagínense si uno está acostumbrado a que cuando uno tiene un trompo, el trompo gira, el eje de giro del trompo coincide con el eje de simetría del trompo, en general. Entonces uno está por sentado que cualquier trompo gira alrededor de su eje de simetría. Ahora, imagínense un trompo, ¿no?, que está construido de helado recién sacado del freezer y está girando. Y se está derritiendo. Por algún motivo de alguna simetría pequeña se empieza a derretir más de un lado que del otro. Entonces, y sigue rotando, ¿no? Imagínense que sigue rotando. Entonces, el eje de simetría de ese trompo va a cambiar. Entonces, el eje de simetría se va a desfasar respecto del eje del que está rotando. Eso va a hacer que el eje de rotación también tenga que cambiar, porque a la larga se tiene que ajustar con el eje de simetría. Lo que pasa es que ahí ya el trompo empieza a perder simetría. Pero no importa, terminan ajustándose. Bueno, cuando se produce una glaciación, o más evidente, cuando se produce el fin de la glaciación, la Tierra, que es un trompo que rota cada 24 horas, cuando se va derritiendo los glaciares, va cambiando la distribución de masa en la Tierra. Pasan varias cosas. Al derretirse los glaciares, la Tierra que estaba debajo de los glaciares sube un poco. Es como una especie de rebote producto de que se desafía el peso y se levantan las tierras árticas, en el caso de la glaciación de hace 20.000 años, sube el nivel de los océanos, con el cual se hunden las tierras que están en el fondo de los océanos, que tienen los agua arriba. O sea, todo eso complica la cosa, ¿no? Los geólogos, bueno, se van a los sesos tratando de entender eso con modelos cada vez más complejos. La verdad que, bueno, es interesante cómo está avanzada esa ciencia. Bueno, incluso la Luna, que básicamente es sólida, salvo por ese núcleo líquido, tiene lo que se llaman mareas sólidas, así como la Tierra tiene mareas del mar. La Luna tiene mareas sólidas.
es complicado todo esto. Es complicado. ¿No? Ahí está un poco lo que les contaba de los rebotes post-glaciales. Digamos, en las zonas en rojo, zonas que se elevan cuando termina la glaciación. Se fue el hielo, se elevan las zonas en rojo. Y las zonas en azul, como se levantó el nivel del mar, están un poquito más hundidas. ¿Cierto? Encima, como si esto fuera poco, algunos de ustedes habrán escuchado hablar del viento solar. El viento solar son un montón de partículas que emite el sol y que ejercen presión. ¿No? Ejercen presión. Bueno, resulta que el viento solar ejerce una presión a la Luna que la desvía en más o menos 3 milímetros. O sea que es un factor más a tener en cuenta. Y otro factor a tener en cuenta es la deriva continental, que también va modificando la forma del tronco, ¿no es cierto? La deriva continental. Así que bueno, este mundo es muy complejo. Hay un poco en esta peliculita, se muestra un poco cuál es el efecto, o cómo es que la Luna provoca las mareas en la Tierra. Pero bueno, hay mareas diurnas, mareas semidiurnas. Las más comunes son las semidiurnas, que hay 2 pleamales y 2 bajamares por día. Pero no en todas partes hay semidiurnas, algunas semidiurnas, porque no es tan sencillo como decir, bueno, la Luna trae más la parte que está más cerca. Claro, entonces la parte sólida de la Tierra se acerca más a la Luna, con lo cual el mar que está del otro lado se aleja. Entonces, tengo 2 plegamares, la que está del lado de la Luna y de la que está del lado opuesto también es plegamar. Porque toda la Tierra sólida se cae hacia la Luna y el mar que está del otro lado se queda atrás. Se queda hasta atrás equivale a subir de nivel. Que está en cuadratura o en oposición. Claro, exactamente. Sí. Que el Sol también juega. El Sol también juega. También No juega hay el Sol. eclipse o algo parecido, es cuando más las mareas tenés más cantidad de agua es atraído por la Luna y por el Sol. Exactamente. Sí. Bueno, así que debido a las mareas hay una transferencia de energía de impulso angular entre la Luna y la Tierra, que hace que la Luna efectivamente se está desacelerando a más o menos 25 segundos de arco por siglo al cuadrado. O sea, es muy chiquitito, es menos de un minuto de arco, o sea, es menos de un 60avo de grado de angular, ¿no? Y de esa desaceleración, una buena parte se debe a las mareas semidiurnas, un poquito menos que las diurnas, y otra a disipación lunar, que tiene que ver con las fricciones internas. O sea, parte de la energía, la formación de la Luna, se está transformando en calor en la Luna. O sea, como la energía se conserva, pero el cuento de la energía se conserva. Si se frena la Luna, parte de esa energía se va a calentar la propia Luna, por las fricciones internas. Muy bien. Con lo cual la Luna se aleja en promedio de la Tierra 3,8 centímetros por año, debido fundamentalmente a las mareas. Eso es así. El efecto de las mareas hace que haya una relación muy bien comprendida entre la desaceleración de la Luna, que es un fenómeno de la velocidad con que orbita la Tierra, y el alejamiento. Son 2 fenómenos diferentes, o sea, cuánto se está alejando la Luna por un lado y cuánto se está desacelerando por el otro. Son 2 fenómenos independientes, pero digamos, como son debido a las mareas, están relacionados de alguna manera. Bueno, resulta que si la constante de la gravitación de Newton disminuyera, como lo propuso Paul Dirac, el físico este que les comenté en 1937, la Luna se alejaría un poquito más de la Tierra, de casi 4 milímetros por año, ¿no? Es mucho menos de lo que se aleja debido a las mareas. Entonces, ¿cómo discriminar esos 4 milímetros 3,9 de los 3,8 centímetros? Bueno,
porque la relación entre la desaceleración debido a que la constante de Newton disminuye con el alejamiento debido a que la constante de Newton disminuye es muy diferente a la presión que hay debido a las mareas. O sea, la correlación entre esos dos fenómenos es muy diferente. Entonces los físicos pueden discriminar. O sea, si la constante de Newton variara, como Dirac propuso que podía variar, no habría un acuerdo tan bueno entre el ritmo con que se aleja la Luna y el ritmo con que se desacelera como lo hay para la explicación de las mareas. No habría un acuerdo tan bueno. Por lo tanto, ¿qué se obtuvo de eso? Una cota a la variación de la constante de Newton. Gracias al perimetraje lunar, ¿no? Y a toda la ciencia de la planetaria, del movimiento de la Luna y la Tierra, podemos decir que si la constante de Newton varía en menos de una parte por billón por año. O sea, 1 seguido de 12 ceros. Si la constante de Newton está variando en menos de una parte por billón por año. O sea, no digo que está variando, digo, o no varía, o si varía en menos de eso. Así que esta es una primera conclusión de un fenómeno tan complejo como la distancia de la Luna en relación con la posible variación o no de la constante de Newton. Ahora vamos al siguiente fenómeno. Esta es una imagen de Mercurio obtenida por la sonda Messenger. Esta foto concretamente es del año 2008. Ya la sonda ya se cayó Mercurio. Ya no transmite más nada. Esto es Mercurio. ¿Por qué Mercurio? Pues Mercurio, como planeta, es el planeta del cual más datos tenemos en cuanto a cuánto movimiento o no tuvo geológico, tectónico y información acerca de su radio en el pasado. Bueno, también el problema del tamaño de los planetas es un problema complicado. O sea, para poder uno entender por qué un planeta que tiene una dada masa y una dada composición tiene el tamaño que tiene y no otro, hay que hacer un modelo del núcleo del planeta, ¿no? Y entre otras cosas, uno tiene que proponer una ecuación de estado, porque ustedes por ahí estudiaron en la facultad o en la secundaria las ecuaciones de estado de los gases que vinculan la presión, la temperatura y el volumen. Bueno, la materia sólida también tiene ecuación de estado, ¿no? O sea, y a mí lo que me interesa, para poder entender o explicar el tamaño de un planeta, lo que interesa es cuán compresible es el material del cual está compuesto un planeta. Bueno, así como la compresibilidad de un gas depende mucho de su temperatura, por suerte, en el caso de un sólido, la compresibilidad depende más que nada de la presión. Entonces, uno puede simplificar, a los efectos de calcular el tamaño de un planeta, puede prescindir de la temperatura, ¿no? Y estudiar la relación entre la presión y la densidad, ¿no? Hay un trabajo de Michael Kinney, que colaboró desde el año 78, un trabajo en la revista Nature, que a partir de datos tomados por la sonda Mercury, pudieron concluir que el radio de Mercurio se mantuvo constante en los últimos 3.900 millones de años. O sea, el radio de Mercurio varió en no más de 1 kilómetro en los últimos 3.900 millones de años. ¿Cómo se puede saber? Bueno, es que vamos a hacer en profundidad, pero digamos, algo podemos comentar. Perdón, dije Mercury era una sonda que mandaban con astronautas, la Mario. Esta es una imagen tomada por la sonda
en el sentido de que se parece bastante a la Luna. Para que tengan una idea, estos son más o menos 580 kilómetros, fue una foto tomada a 77.800 kilómetros. Ahí se ven cráteres, ahí se ve, hacia la izquierda se ve como unos escarpados ahí bastante notables. Y esta es la famosa cuenca de calores, ¿no? Esta también es la foto de la Marina Navies. En realidad, la cuenca de calores acá en esta foto se ve a la izquierda y está rodeada por una especie de cadena montañosa, ¿no? Ese lo que ven ahí es una cadena montañosa de montañas que tienen 2.000 metros de altura, ¿no? Eso es lo que se ve ahí. Esa cuenca se supone que se produjo por el impacto de un meteorito formidable que tocó hace 3.800, 3.900 millones de años. Y bueno, está cubierta por una llanura de lava solidificada y el diámetro de ese círculo es de 1.500 kilómetros, bastante grande. Bueno, se sabe que tiene una edad de ese orden de magnitud. Y se lo ve de plano, más allá de algún que otro meteorito se lo ve de plano. Entonces, de ahí se concluye que el radio de Mercurio no cambió más de 2 kilómetros desde que se formó la cuenca de calores. Como les dije antes, basta con suponer una relación entre la presión y la densidad. O sea, a los que saben algo de química, la cuestión de estado, basta con suponer que hay una relación de proporcionalidad entre la presión y la densidad. Me olvido de la temperatura, no me importa la temperatura. La presión es igual a una constante por la densidad, menos otra constante, ¿no? Y con eso yo puedo estudiar bastante bien. Ahora bien, no quiero que entiendan el detalle de esto, pero en realidad el no ver fracturas de más de 2 kilómetros no me dice exactamente que el radio de Mercurio, si cambió menos de 2 kilómetros. Porque en realidad habría cambios, o sea, si Mercurio o se infló como un todo o se contrajo como un todo por algún fenómeno que fuera homogéneo, el isótropo en Mercurio, no me provoca fractura. Si todo perfectamente se infla o se contrae, no me produce fractura. Entonces, tengo que, en realidad, aprender a discriminar de cambios que sean todos, cambios homólogos, donde todas las distancias se inflen o se contraigan igual. Tengo que discriminarlos. Bueno, no es lo que vamos a hacer acá, pero, digamos, o sea, por ejemplo, si el radio aumentara, o si la masa aumentara como el cubo del radio, eso no me provoca fracturas. Es como si yo aumentara todas mis dimensiones, ¿no? Por un factor 2 y mi masa aumentara por un factor 8, 2 al cubo. Y bueno, o sea, no estaría más gordo, sería más grande, pero sería más gordo, ¿no? Y despreciando la fuerza de gravedad, podría caminar y vivir. En realidad, hay problemas ahí con. Si crezco demasiado, me puedo fracturar los huesos, pero es otra cosa. Entonces, sí se sabe que Mercurio sufrió tensiones, ¿no? que provocaron fracturas en la corteza, pero esos cambios no me producen fracturas. Tengo que restarlos, o sea, tengo que restarlos de una manera, no es lo vamos a hacer acá. Cuento, digamos, cómo uno analiza estas cosas. Otra cosa, si todos los átomos aumentaron igual de tamaño, ¿no? Tampoco podría discriminar. Entonces, eso que puse ahí como RB es el radio típico de un átomo. Entonces, si yo, digamos, todos los átomos fueran igual de tamaño, tampoco me produciría fracturas. No quiero que entiendan la fórmula. Lo que estoy diciendo es que hay que aprender a discriminar. Entonces, a partir de todas las escarpas, montañas, qué sé yo, se sabe que
la superficie de Mercurio disminuyó en no más de 130.000 kilómetros cuadrados. Si uno hace la fórmula del área, ¿no?, de una superficie, eso me dice que el radio no pudo haber sido, el cambio del radio no pudo haber sido mayor a 2 kilómetros, ¿no?, en los últimos 4.000 millones de años. O sea, porque se sabe que lo que está hoy visible en Mercurio es básicamente lo mismo de los últimos 4.000 millones de años. Bueno, entonces, eso tampoco vamos a profundizar en eso, les pido que me crean. Un análisis detallado de cómo influye la constante de la gravedad en el tamaño de un planeta, porque al fin y al cabo, por ejemplo, si la constante de Newton aumenta, la compresión producto de la gravedad aumenta. Entonces, eso me puede comprimir el radio, el planeta, ¿no? Digamos, hay una relación entre la variación del radio de un planeta y la variación de la constante de la gravedad, ¿no?, que para el caso de Mercurio está dada por esa constante que está ahí, ¿no?, donde, digamos, la relación entre la variación porcentual del radio y la variación porcentual de la constante de Newton tiene un factor que es 0,02. O sea que, digamos, si la constante de Newton varía en un 10%, no, por ejemplo, si la constante de Newton varía en un 10%, el radio variaría en un 50avo de eso, o sea, el 10% por 0,02, que me da 0,2%. ¿No? Sí, 0,2%. Muy bien, entonces, poniendo todo eso, o sea, sabiendo que el radio de Mercurio varió en menos de 2 kilómetros en los últimos 4.000 millones de años, me indica que la constante de Newton varió en menos de 5 partes en un billón por año en los últimos 4.000 millones de años. O sea que es una cota de un fenómeno completamente diferente, que es el tamaño de un planeta, me da algo parecido a lo que me da el telemetraje lunar. O sea, poquitas partes en un billón por año. O sea, son cotas parecidas. La distancia a la Luna y el tamaño de Mercurio me dan la misma cota para la variación, para la posible variación de la constante de Newton. Esto es lo maravilloso de la física, es que puede vincular fenómenos diferentes. Está bien, ambos son fenómenos astronómicos, pero en un caso es el tamaño de un planeta, donde tengo que estudiar geofísica y qué sé yo, y en otro caso es la órbita de un satélite natural o de un planeta, ¿no? Muy bien. Esto simplemente para que vean la cantidad de cotas al día de hoy que hay para la... No hay más actualizadas porque no hay más. A ver, no hay mucho más que eso que está ahí. O sea, en los últimos, digamos, 70 años he puesto muchas cotas, y son todas cotas, para la variación de la constante de Newton, tanto de telemetraje, no solamente, les cuento, que no solamente telemetraje lunar, sino también telemetraje de Marte, porque desde que llegaron las sondas Viking a Marte en 1977, que también se hace telemetraje marciano. O sea, en la órbita de Marte también se sigue con bastante precisión los radios planetarios, no solamente el radio de Mercurio, sino que también hay trabajos relacionados con el radio de Marte, con el radio de la Tierra. La Tierra es un planeta mucho más complicado, porque tiene erosión atmosférica, entonces hay menos datos precisos de cuánto venía el radio de la Tierra hace 4.000 millones de años. Muchos menos datos precisos. Bueno, y otras cosas, análisis de enanas blancas, estrellas enanas blancas, heliosismología, porque si variara la constante de Newton, me provocaría actividad solar adicional a la que se observa. Bueno, o sea, la variación de la constante de Newton, bueno, por ejemplo, la luminosidad del Sol es proporcional a la constante de Newton a la séptima potencia. Así es. Si la constante de Newton aumentara, por ejemplo, el Sol sería más brillante. De una respiración. Si la constante de Newton valiera el doble, la luminosidad del Sol valdría 2 a las 7 veces más de lo que vale, ¿no? Entonces, muy bien. No sé cómo estamos con el tiempo. En más de 20 minutos más. Bien, no se van a acordar de que les habla de física nuclear.
vamos a hablar un poquito de física nuclear y de reactores nucleares. ¿Está bien? Todo lo que usted quiso saber acerca de un reactor nuclear y nunca se te voy a preguntar. Sería su título. Pues les cuento que, para aquellos que creen en extraterrestres y que la Tierra es plana y no sé qué, que hace 1800 millones de años una civilización de la cual nada sabemos construyó un reactor nuclear en África. Incluso para los fascistas. Bien, o sea, en África. ¿Cuánto repetí? 1800 millones de años. 1800 millones de años. Había una civilización. No, ahora voy a hablar en serio. No había una civilización, porque se cree que hace 1800 millones de años había solamente cianobacterias. Así que no, salvo que fueron cianobacterias inteligentes, no. Hubo unas condiciones naturales para que apareciera en nuestro planeta un reactor nuclear natural. Cuando digo reactor nuclear, no digo una bomba nuclear natural, o una explosión atómica como la de Hiroshima, no, un reactor nuclear, o sea, una reacción de fisión controlada, con un moderador. ¿Cómo es eso? ¿No? Es raro, es bastante raro. Para poder, esta es una foto de Oklo. Oklo es una mina de uranio que está en Gabón, en África del Oeste. Que lamentablemente después explotaron. ¿No? Es más, hubo muchos intentos de que se deje explotar, porque realmente el único hasta el día de hoy reactor nuclear fósil fue explotado. Les cuento que los sistemas, por más que hubo pedidos a la Comisión de Energía Atómica de Francia, que es la que explotaba esta mina, siguieron explotando. El bill metal, en este caso el metal, digamos, no. El metal. Muy bien. Ahí está Oklo. Mayo de 1972. Un trabajador ahí que estaba haciendo un análisis isotópico, que quiere decir, isótopos son elementos que tienen la misma ubicación en la tabla periódica, pero que tienen distinto peso. Tienen, más técnicamente hablando, dos isótopos son dos elementos que tienen el mismo peso atómico pero distinto peso, o sea, tienen el mismo número atómico pero distinto peso, o sea, tienen el mismo número de protones pero tienen distinto número de neutrones. Esta persona estaba en Francia, analizando mineral que contenía uranio proveniente de las minas en Gabón, ¿no? Y les cuento que el uranio, digamos, de todos los isótopos de uranio, el uranio 238 es más abundante. O sea, 238 significa que tiene 238 neutrones más protones. O sea, entre neutrones y protones tiene 238. El uranio 235 es mucho menos abundante. La abundancia natural es del 0,7%, 0,72%. Lo que pasa es que es el que sirve para los reactores nucleares, porque es más fisionable. Cuando le pega un neutrón, es más partible en dos. Fíjense cuál fue la anomalía. Que en lugar de haber cierto mineral de uranio, 0,72% de uranio 235, había 0,717. O sea, 0,003% menos de la abundancia natural. Fíjense con constante es esta abundancia natural, que esto llamó la atención, ¿no? Bueno, entonces analizaron otras muestras del resto de la mina y todas las muestras de la mina tenían la misma anomalía. Para que tengan una idea de orden de magnitud, se analizaron 200 kilos. Con 200 kilos de uranio 235 yo puedo fabricar más o menos media docena de bombas atómicas
que si tiramos por ahí. Bueno, 0,003% de diferencia. Esto fue en 1972. Casi 20 años antes, un físico nuclear de California, Walter Placerville, había dicho: algunos depósitos de uranio podrían haber funcionado como reactores nucleares en el pasado. ¿Por qué? Ustedes saben que el famoso, habrán escuchado hablar del famoso uranio enriquecido. Es uranio que tiene una mayor abundancia de uranio 235 que el usual. Entonces, para yo fabricar una bomba atómica o para fabricar un reactor nuclear, necesito uranio que en lugar de tener 0,7% de uranio 235, tenga un 3% de uranio 235. Eso, uranio enriquecido es eso. Es uranio que en lugar de tener 0,7 tiene 3. O sea, no es que sea todo uranio 235 uranio. ¿Qué pasa? La vida media, o sea, tanto el uranio 235 como el 238 son radioactivos. Significa que decaen en otros elementos. Lo que pasa es que el uranio 238, yo tengo 1 kilo de uranio 238. Recién a los 4.000 millones de años me va a decaer la mitad, medio kilo. No pudo ser eso lo que pasó con el 235. En cambio, el La uranio... radiación hizo que... No, fue otra cosa, mirá. En cambio, el uranio 235, la mitad decae cada 700 millones de años. Cada vez el uranio 235 es menos abundante. Dentro de 700 millones de años va a haber 0,35% de abundancia de uranio 235, porque habrá decaído la mitad, mientras que en el 238 decayó pero un poquito, pues la mitad decae cada 4.000 millones de años. Entonces, dentro de 700 millones habrá la mitad del uranio 235, pero más o menos la misma cantidad de uranio 238. Ahora, ¿qué significa esto? Que antes era más abundante el uranio 235. Si cada vez es menos abundante, quiere decir que antes era más abundante. Es más, se estima que cuando se formó la Tierra había uranio hiperenriquecido. El uranio natural era como el 15 o 20% del uranio 235. Mucho más que el necesario para fabricar un reactor nuclear. Me preguntarán, ¿y por qué la Tierra era un gigante? ¿Por qué no había reactores nucleares en todas partes? Después les contar por qué. Ahora se lo tengo como intriga. Pero lo cierto es que hace 1.800 millones de años la abundancia natural del uranio 235 era de 3%. O sea que el uranio hace 1.800 millones de años era naturalmente uranio enriquecido. Cualquier civilización en esa época le bastaba con explotar el uranio, no tenía que enriquecer. O sea, fabricaba, ¿no? Y esto lo notó Westerville en el año 53. Y poco después, un tal Kuroda, un químico de Arkansas, calculó también digamos, las condiciones que tenía que haber tenido en más detalle, digamos, ¿no? O sea, les cuento, porque en esa época, el tema de la Guerra Fría, no había mucho contacto entre ambos bandos, pero un ruso, Yakov Seldovich, mucho antes, en 1941, simplemente dijo que hubiera sido más fácil que hubiera habido una reacción en cadena espontánea, ¿no? Ahora, de ahí a que haya un reactor nuclear, digamos, eso la cuesta de su Kuroda, porque ustedes saben que un reactor nuclear necesita además un moderador, la famosa agua pesada, ¿no? Pero bueno, el agua no es naturalmente pesada, y tampoco lo era en esa época. Pero pasaron algunas cosas. Muy bien. Entonces, bueno, ahí está, ¿ven? Esta es la imagen del fondo es, para que tengan en cuenta, ahí donde está el globito de Google Maps. Ahí está la mina de oro. Ahí está Gabón, que está al oeste del Congo, ¿no? Está al sur de Camerún, de Nigeria, bueno, ahí está Gabón. Ex colonia francesa. De hecho, el pueblo más cercano a las minas de Oslo es un pueblo que se llama Franceville, Villa Francia. Bueno,
condiciones que dijo Kuroda necesarias para que hubiera habido un reactor nuclear natural hace 1800 millones de años. Vamos a hablar de a poquito una por una, son 5. Los 4. Resulta que un neutrón emitido por un uranio 231 que se parte en dos viaja con una cierta velocidad. Bueno, necesita recorrer 1 metro típicamente, más o menos, como para que pueda tener una probabilidad importante de partir en dos a otro uranio 235. Con lo cual, como mínimo, los minerales de uranio, como mínimo, tendrían que haber tenido 1 metro de tamaño. Si no, son demasiado chicos, no hay suficiente espacio o sea, tiempo para que el viaje del neutrón rompa otro uranio, ¿no? La otra condición, la abundancia tiene que ser lo suficientemente alta. Los geólogos estimaron la edad que tenía el depósito de Oklo, la mina de Oklo. Efectivamente, todavía en 1800 millones de años, me da un enriquecimiento natural del uranio suficiente. Tiene que haber un moderador natural de los neutrones. El moderador natural que usamos hoy en día es el agua pesada, y lo que se hace además es meter estas barras de plata y de iridio y de cadmio, que son elementos que absorben neutrones, pero que se usan más que nada para controlar que no se vaya de control la reacción, ¿no? Voy controlando cuánto meto de esas barras para que no... Con lo cual, tiene que haber una presencia insignificante de lo que se llaman venenos nucleares, que son absorbedores de neutrones que me arruinan la reacción en cadena, que son, por ejemplo, boro, litio y otros, ¿no? Bueno, resulta que se encontraron 16 áreas separadas unas de otras en las minas de Oklo, y una en Okelobondo, que es otra mina que estaba a unos 30 kilómetros de ahí. 16 áreas que cumplían con esas condiciones. Bueno, con esas condiciones. ¿Dónde está el agua? Porque acá está haciendo falta el agua. ¿Dónde está el agua? Bueno. Muy bien. ¿Por qué antes no se produjeron reacciones nucleares mucho más numerosas? Yo les conté, bueno, cuando se formó la Tierra la abundancia era mucho mayor, ¿no es cierto? Es mucho mayor. Ahora, ¿qué pasa? El uranio, cuando se formó la Tierra, el uranio estaba todo desparramado. No es tan fácil que haya mucha concentración de uranio. Yo lo que tengo entendido es que haya mucha concentración de uranio en al menos un par de metros de tamaño. No puedo tener desparramado porque entonces tampoco me sirve. No tener concentrado. Y la abundancia del uranio, en la mayoría de las rocas terrestres, es de una parte por millón. O sea que no me sirve, digamos. ¿No? Hay un solo mecanismo natural que se conoce para que se concentre el uranio, y es la circulación del agua. Pero para eso necesito tener uranio soluble en agua para que pueda circular con el agua, ¿no? Pero el uranio soluble, digamos, el uranio necesita oxidarlo para que sea soluble. Acá los químicos presentes por ahí me van a entender más. Cuando está en la forma reducida, o sea que está, digamos, como más 4, tiende a formar sustancias que son poco solubles, ¿eh? Pero cuando está en forma oxidada, sí. El tema es que la atmósfera primordial de la Tierra no tenía oxígeno. Pero ustedes eso lo saben. Ahora en la atmósfera hay un 22-23% de oxígeno, pero hace 2.000 millones de años la abundancia de oxígeno era del 1%, nada más. No había oxígeno, entonces no había uranio oxidado, por lo tanto el uranio no se disolvía en agua y por lo tanto el uranio seguía ahí desparramado por todos lados, no había concentración de uranio. Bueno, ¿y había agua? Había agua, eso sí, había agua, eso sí, ya había agua, pero
no tenía todavía uranio en forma soluble. Bueno, hay un evento que ocurrió al comienzo del Paleoproterozoico, allá por el 2400 millones antes de Cristo, ¿no? Que se produjo lo que se llama la gran oxidación. Así se llama, la gran oxidación. Donde el nivel del oxígeno subió de 1% al 15%. ¿Por qué? Porque aparecieron unas bacterias llamadas cianobacterias, ¿no? Que hacían ¿cómo se llama? Fotosíntesis oxigénica, que antes no había. O sea, antes las células que había en esa época eran las células procariotas, que son células muy simples. Nosotros nos componemos de células que se llaman eucariotas, que son más complejas. Las células que había en esa época eran las procariotas. Pero las procariotas no eran oxigénicas, hasta que aparecieron una variedad de células procariotas llamadas cianobacterias, que cuando hacen fotosíntesis liberan oxígeno. Y bueno, y aparecieron y Una pregunta. Sí. Supuestamente, ¿qué temperatura tendría la superficie terrestre 1800 o 2400 millones de años atrás? Y era más caliente que ahora, la verdad que no sé cuál era. No lo sé. Pero más caliente que ahora, pero no sé. No, por el tema del agua. Pero no era de vapor por ahí. Sí. No, creo que no era tan caliente como para que esté vapor. No, 100 grados no. O sea, no te lo puedo asegurar, pero no creo. Habría que chequearlo. Esa te la debo. Estoy casi seguro que. Así que bueno, apareció oxígeno, con lo cual ahí fue más factible que hubiera uranio oxidado. Bueno, entonces se sabe que los depósitos de uranio en Gabón se formaron hace más o menos 2000 millones de años. Hay una capa de arenisca, ¿no? Humedecida con agua, que se llama la cuenca de Cranfield. Entonces, la parte baja, claro, tenía ese uranio soluble en agua que se fue también por gravedad, se fue depositando, concentrando, ¿no? Y se fueron formando varios depósitos en esa arenisca, ¿no? Entonces, los cálculos indican que una concentración de uranio del 10%, de uranio total, del 10% sobre el total de la piedra, ¿no? O sea, no el de los 225, sino ahí pudo haber comenzado la fisión, ¿cierto? Ahora bien, esas partes donde hubo reacción sostenida tenían más concentración, ¿no? 25% y hasta 60%. Y esa misma agua que trasladó el uranio también actuó como moderador. El agua normal, no agua pesada, agua normal. Y bueno, y no se encontraron otros absorbedores en forma significativa, con lo cual, nada, funcionó con el agua normal, con esa abundancia de uranio, con esa concentración, que había, no en todas partes, pero en algunos depósitos había una presencia importante de uranio. Y por eso ocurrió hace 1800 millones de años y no antes, cuando era más abundante, en 1925. Entonces, bueno, un poco entrando en algún detalle más, esta historia está llena de detalles muy curiosos, realmente. Hay un montón de cosas que se saben que ocurrieron, de una manera muy notable, ¿no? O sea, por ejemplo, el uranio 38 también puede capturar, o sea, el uranio 38 no es fisionable, pero se puede capturar neutrones, puede capturarlos y termina transformándose en plomo
No, plutonio. Plutonio 239. En plutonio. Y se cree que, o se estima que se formaron 2 toneladas de plutonio 239 en Oslo. Pero claro, el plutonio 239 tiene una vida media de 24.000 años, con lo cual no queda nada. Imagínense, nada. Cada 24.000 años baja la mitad y pasaron 1.800 millones de años. Ahora, ¿cómo se sabe que existió eso? Bueno, por los productos del decaimiento del plutonio 239. Eso sí se encontraron. O sea, los productos del decaimiento del plutonio 239 se encontraron en Oslo. Entonces se sabe cuánto plutonio 239 había en esa época. ¿Cuánto se formó? Por la absorción de neutrones. Y eso, ¿qué me da? Encontrar eso, saber cuánto plutonio se formó, me dice cuántos neutrones fluyeron. Me permite estimar cuántos neutrones fluyeron, el flujo total de neutrones, y también me permite calcular el tiempo total que funcionó ese flujo de neutrones, porque ese flujo de neutrones viene de la fisión del uranio 235. Y bueno, y se sabe varias cosas. Se sabe que la energía total liberada fue de 15.000 megawatt-años, que la potencia promedio fue de 150 kilowatts por reactor. O sea, cada uno de esos 16 reactores tenía una potencia de 150 kilowatts. Como para eliminar a un pequeño barrio, digamos, ¿no? A un pequeño barrio. 150 kilowatts. Y otra cosa, ¿por qué pasa? Acá hay un fenómeno acá. No era que estaba todo el tiempo prendido. ¿Por qué pasa? Un reactor nuclear, justamente, ¿cómo funciona? Porque calienta agua y uno usa el vapor de agua para mover turbinas, lo que sea. Entonces, claro, el reactor calentaba el agua se evaporaba, chao moderador, se apaga el reactor. Se apaga el reactor, se enfría, por las areniscas fluye agua, vuelve a empapar todo el reactor, vuelve otra vez la reacción. Y se apaga y se prende, se apaga y se prende. Las estimaciones al día de hoy, porque todas estas cosas se fueron afinando en la década de 90, 2000, indica que ese periodo de encendido apagado era de unas 2-3 horas. ¿No? Y en función de esto, también se puede estimar que funcionaron durante unos 600.000 años. Durante 600.000 años, cada 2-3 horas, prendido, apagado, prendido, apagado, prendido, apagado, durante 600.000 años. Hace 1.800 millones de años. Hasta que se agotó el stock de uranio 235. ¿Qué tiene que ver con la constante fundamental? ¿No? Mientras tanto aprendieron una historia, espero que les haya resultado más o menos interesante. ¿No? Porque además reactores nucleares naturales, le dieron información a los físicos nucleares de cómo la naturaleza se las ingenió para preservar desechos nucleares de forma aislada durante 1.800 millones de años. Porque no es que hay especies con deformaciones genéticas, o sea, realmente estuvo bastante aislado. Bueno, por un lado, toda la corteza de esa zona se mantuvo estable en los últimos 2 millones de años. Y bueno, y una serie de sustancias de arcilla y carbonosas mantuvieron aislados a todos esos depósitos, porque los restos de la fisión son materiales radioactivos. Samario, gadolinio, europio, bueno, son todos. Algunos isótopos de esos elementos son radioactivos, o sea, siguen teniendo actividad, ¿no? No, pregúntenle a los vecinos de Chernobyl, pero. Entonces, bueno, esas sustancias mantuvieron como un microclima que encima tampoco dejó entrar el oxígeno, bueno, y mantuvo cierto aislamiento durante cientos de millones de años. O sea, uno no tiene por qué pensar que fue la única vez que se produjo una reacción nuclear natural. Ahora, hasta el momento no hubo ninguna otra evidencia. ¿Por qué? Y bueno, quizás porque hubo otros reactores nucleares naturales, pero en regiones
que no se mantuvieron tan aisladas, que se hundieron, que qué sé yo, mil cosas pueden pasar. La realidad es eso. Y bueno, y los 16 sitios donde hubo, o sea, porque esto es una fuente de información muy rica de cómo era la física hace 1800 millones de años. Se siguió explotando, las minas se siguieron explotando, y una carta, esta carta de 1997, de un físico francés, decía: el último reactor nuclear natural de fisión probablemente será minado este año, 1997, ¿no? 25 años después de que se descubrió. Dado que estos reactores naturales son únicos, al menos uno debería ser preservado para programas de investigación presentes y futuros. Todos los reactores, excepto uno, están ubicados en el depósito más importante de uranio de la planta de Francia en Kabul. Este depósito será completamente explotado pronto, en 1998. El trabajo futuro sobre estos reactores deberá, por lo tanto, basarse en muestras previamente recolectadas, muchas de las cuales están fuera de su contexto geológico. Sin embargo, es posible el trabajo en un reactor ubicado en el muy pequeño depósito de uranio en Bangombé, a 30 kilómetros. Proponemos que este depósito único y científicamente importante sea preservado para investigaciones futuras. Este depósito no es menos único y ciertamente es más irreemplazable que las muestras más valiosas de la Luna y de Marte. Bueno, la mina de Oslo cerró en 2000 porque ya explotaron todo. Y el único lugar que no fue del todo explotado fue el de Bangombé, pero el tema es que el Bangombé es mucho más superficial que el de Oslo, y entonces las lluvias y eso lo erosionaron, con lo cual ya no se puede investigar más. Lo que se investigó, se investigó. Porque de otro a qué profundidad. Y puede estar 300 metros. Sí. Bueno, ahora para decir qué tiene que ver esto con las constantes fundamentales, discúlpeme, pero vamos a tener que aprender un poquito de física nuclear. ¿Está bien? Vamos para adelante. ¿Un poquito? Bueno, ¿cuál es la teoría nuclear que describe qué pasa cuando un neutrón se va aproximando a un núcleo? Bueno, obviamente la física, digamos, lo que pasa en un núcleo es muy complejo, requete contracomplejo, ¿no es cierto? Entonces, los físicos nucleares lo que hacen es proponer modelos que simplifiquen la cuestión. Entonces, una de las, digamos, de las simplificaciones es decir, bueno, ¿cuál es la fuerza efectiva? En la jerga física sería cuál es el potencial efectivo que ve el neutrón a medida que se va acercando al núcleo ese sobre el cual está incidiendo, ¿no? Bueno, acá pasa algo. Uno de esos productos de fisión es un elemento que se llama samario, y particularmente el samario 149, que es en el cual nos vamos a concentrar en eso. El samario 149 es un producto de fisión que tiene una capacidad de capturar neutrones, como lo tenía el uranio 38. Entonces, el samario 149, que hay abundancias en la naturaleza y abundancias. ¿Qué pasa? Cuando hay flujo de neutrones, el samario 149 captura un neutrón, se transforma en samario 150, y después, bueno, tiene otra historia. Otra evidencia de que hubo una reacción nuclear es que casi no había samario 149. Claro, fue todo barrido por al absorber un neutrón y cambiar a 150, ¿no? Bueno, resulta que, y acá es lo interesante, hay como una especie de resonancia, como que es muy factible que el núcleo del samario 149 capture a ese neutrón cuando ese neutrón tiene una energía parecida a la típica energía que tiene un neutrón cuando está a una temperatura de 100 grados centígrados. Esa energía, cuando uno digamos, realmente en física nuclear se usa una unidad de energía que se llama electronvolt, que es muy chiquitita, pero que sirve para medir energías de partículas elementales. Bueno, esa energía que necesita el neutrón para que sea absorbido es del orden de 70-80 mil electronvolts, o sea que es menos de un décimo de electronvolt.
Bueno, resulta que la energía que tiene un neutrón que está en el samario es típicamente de 50 megaelectronvolts. O sea, la energía de ligadura, ¿no? La energía de ligadura. Entonces, ¿qué pasa? Imagínense que ustedes están en una pileta de 50 millones de metros de profundidad, ¿no? Y resulta que les pasa algo muy extraño cuando esa pileta sube 97 milímetros. Basta con que suba 97 milímetros la altura de esa pileta para que me pase algo muy raro en los pies. ¿Cuánto tiene que subir el volumen total de agua? Que tiene 50 millones de metros. Un 10 millonésimo, yo qué sé. O sea, basta con que toda el agua crezca un 10 millonésimo para que lo que sobresale de un dado nivel suba, digamos, 90 centímetros. Estoy diciendo algo, ¿no? Ese fenómeno es lo que permitió a un físico ruso, llamado Schleicher, en 1976, decir la energía nuclear depende de una cosa que se llama, de varias cosas. De una constante que tiene que ver con la fuerza nuclear, y también depende de la famosa constante de estructura fina, porque resulta que la energía nuclear tiene una componente, la energía del núcleo tiene una componente nuclear, para que la redundancia, es relacionada con la fuerza nuclear, y otra con la fuerza eléctrica, que tiene que ver con la carga del electrón y con la constante de estructura fina. De esos 50 millones de electronvolts que tiene una energía típica, una ligadura típica de un neutrón, un megaelectronvolt, o sea, 1 millón de electronvolts, es de origen electromagnético. Entonces, de esos 50 millones de metros, hay 1 millón de metros que tienen un origen electromagnético. Entonces, si la carga del electrón hubiera aumentado en un 10 millonésimo, el nivel del agua de la pileta esa, que tiene 50 millones de metros de profundidad, hubiera subido demasiado y el samario no hubiera podido absorber esos neutrones que se sabe que funcionaron a una temperatura de 100 grados o 200 grados. O sea que si la constante de estructura fina, o sea, la carga del electrón, hace 1800 millones de años hubiera valido un 10 millonésimo más de lo que vale ahora, no hubiera habido absorción de neutrones por parte del samario 149, y entonces, bueno, como hubo absorción de neutrones, entonces la conclusión a la que llegó Schleicher es que la constante de estructura fina varió en menos de una parte en 10 a la 17, o sea, en menos de una parte en 100.000 billones por año en los últimos 1800 millones de años. Esa es la conclusión. Pero entonces estoy ya sin tiempo, entonces, ¿no? Es muy medio. Bien. Es un punto técnico, pero hubo trabajos y sigue habiendo trabajos analizando esto, porque en realidad se fue sofisticando los modelos nucleares para poder obtener cuentas más precisas a otras constantes de la física, pero digamos, a hoy en día el acuerdo entre los físicos es que el fenómeno de Oclo me dice que la constante de estructura fina varió en menos de 3 partes en 10 a la 17, o sea, 3 partes en 10.000 billones por año en los últimos 1.800 millones de años. Así que esto es lo que les quería contar. En realidad, el mensaje filosófico final es que, como les decía al principio, cuanto menos constantes fundamentales, se supone que deberíamos estar más cerca del fundamento del mundo, pero todavía estamos bastante lejos. Hay algunos que piensan que no hay un fundamento último del mundo, en cuanto a que no hay una teoría unificada que tenga una sola constante fundamental. Que el mundo tiene una contingencia esencial. Hay mucha gente que piensa eso, que hay una contingencia esencial en las leyes de la física, que hay parámetros fundamentales que nunca van a poder ser explicados, ¿no? Y hay muchas motivaciones hoy en
en día. Yo les conté al principio que hay una tibia evidencia de que alguna constante fundamental puede variar, pero que involucra observar la luz que emiten cuasares que están a miles de millones de años de distancia. Lo que pasa es que ahí estoy midiendo, por ejemplo, la constante de estructura fina hace 5.000 millones de años y encima a 5.000 millones de años luz. O sea, la estoy mirando allá lejos y hace tiempo, no hace tiempo. El oclo es allá hace tiempo. La luz de los cuasares es allá lejos y hace tiempo. Entonces por ahí, allá lejos y hace tiempo, varió, pero aquí cerca y hace tiempo no. O sea, lo sabemos. Y como les contaba, Estás viendo lo que sucedió 5.000 millones de años atrás, pero a 5.000 millones de años de distancia. O sea, las dos cosas. Lejos en el tiempo y en el espacio. Pero bueno, estaría buenísimo encontrar que alguna constante fundamental no es constante, porque habría que ver por qué varía, ¿no? Pero todavía no hay evidencias concluyentes, así que esta es una búsqueda que continuará, ¿no? Como decía Bachmann, ahí esas fotitos, este oficio de John Webb, que es uno de los que, el líder de un grupo que dice haber descubierto en forma categórica que la constante de estructura fina es varió en un 100 milésimo, mirando justamente la luz de los cuasares, esos que son tan lejanos, que están a miles de millones de distancia, pero es muy discutido. Hay otro grupo que dice que tiene errores sistemáticos. Bueno, es una discusión vigente hoy en día en cuanto a cuál es verdaderamente la verdad de las constantes fundamentales. Así bueno, eso es lo que